hermanos, el día de hoy, como ya lo hemos mencionado, vamos a iniciar con un nuevo recorrido expositivo de la palabra de Dios, comenzando con la carta de Primera de Timoteo. Y para poder iniciar una carta o un nuevo libro es necesario dar una breve introducción para saber un poco de lo que se va a tratar, ¿no? Esta enseñanza, esta carta, este libro. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estas cartas, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito y Filemón, son cartas que se han denominado como epístolas pastorales. Y algunos autores refutan este título porque consideran que Timoteo y Tito no eran pastores. Entonces, ¿cómo le vas a poner una carta pastoral si ellos no eran pastores? ¿Y cómo que no eran pastores? Algunos autores creen que ellos eran delegados apostólicos. Es decir, estaban por encima del pastorado. Y eran delegados apostólicos, ¿por qué? Porque Pablo delegó en ellos autoridad para ir a las iglesias y tomar decisiones y a guiarlos, a ayudarlos. Entonces, por eso es que algunos autores consideran que estas cartas no deberían ser llamadas epístolas pastorales. Pero, sin entrar en detalles si Timoteo o Tito eran pastores o no, lo cierto es que estas cartas también son denominadas epístolas pastorales por el contenido que trata. Habla de un contenido del funcionamiento de la iglesia. Y en Primera de Timoteo vamos a encontrar temas como la instrucción pastoral, la oración, el rol de la mujer, requisitos para ser obispo, corrección de los ancianos, cómo tratar a las viudas, en fin, muchos temas que tienen que ver con el funcionamiento de la iglesia. Entonces, si Pablo al enviar esta carta a Timoteo y Timoteo al leerla, iba a permitirle a él tener un mejor funcionamiento en la iglesia de Éfeso, hacia la cual él fue enviado. Y este propósito fue respaldado en el mismo Timoteo. Vemos en el capítulo 3, versículos 14 al 15, el propósito por el cual se escribió esta carta. Miren lo que dice. Pablo está escribiendo y le dice: te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que, aquí vemos un propósito, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Entonces nos damos cuenta que el propósito de este libro de Primera de Timoteo es enseñarle cómo debe ser ese funcionamiento de la iglesia, cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Y muchos pensarán, bueno, pero entonces aquí deberían nada más estar los pastores, porque si es una carta pastoral y van a enseñar sobre el funcionamiento, entonces, ¿qué hacemos todos aquí, no? Pero tenemos que recordar algo muy importante, y es que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Bajo esta premisa, toda la Escritura es inspirada y toda la Escritura nos sirve, así que siempre hay algo que aprender de toda la palabra de Dios. Por eso es que predicamos de manera expositiva toda la palabra de Dios. Ahora bien, en este primer capítulo, ¿qué es básicamente lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar la responsabilidad del pastor de darle a la congregación una sana doctrina, de predicar la palabra de Dios de la manera correcta, pero también como resultado de esta predicación, de esta sana doctrina, las personas, los miembros, ustedes, también tienen la responsabilidad de estudiar la palabra, tienen la responsabilidad de investigar, de escudriñar, de saber cuál es la verdad. ¿Cuál es esa verdad que está establecida en la palabra? Porque si no lo hacen, hermanos, cualquiera que venga por ahí a decirle que esto es bíblico y ustedes no saben la verdad, ustedes van a seguirlo porque no conocen cuál es la verdad. Porque el que no sabe es como el que no ve. Y ese es el título de esta prédica. El que no sabe es como el que no ve. Y cuando puse este título me acordé de una historia que me contó Gianpaolo. Gianpaolo venía de su universidad y venía manejando, iba por un lugar un poco peligrosito
Y de repente se le aparece un señor, él iba manejando y en la calle le dice, hermano, párate que tienes en el caucho algo, que estás botando aceite. Y le dijeron para que se detuviera. Esto, muchas ocasiones, sí, depende del lugar donde estemos, ¿no? Pero si es un sector popular y peligroso, probablemente sea una trampa. Para que tú te detengas, puede ser que te roben o puede ser que venga un mecánico especialista a querer ayudarte de tu fantabuloso error y capaz no tienes nada en el carro, pero bueno, ellos te lo hacen creer. Gianpaolo, evidentemente, sabe un poquito de carro, pero no es mecánico. Entonces, ustedes se imaginan que venga alguien a decirnos a nosotros, que algunos que no manejamos mecánica como yo, mira que se está fallando, está botando eso ahí. Mira, es el aceite. No, tienes un aceite, eso debe ser no sé qué más del carburador. Y tú como que... Y le crees, porque el que no sabe es como el que no ve. Y esa persona va y hace cualquier parapeto ahí de que se está arreglando el carro y te cobra un poco de plata y tú quedaste estafado porque no tenías nada. Gloria a Dios que a Gianpaolo no le pasó eso, pero fue porque tenía temor y llamó a su papá y se asustó, ¿no? Pero sí nos puede pasar a nosotros. Y nos puede pasar tanto en el mundo como en la vida del creyente. Pueden venir muchas personas a decirnos que tal cosa es cierta, que tal cosa es bíblica, pueden sacar versículos fuera de contexto y tú, si no conoces la verdad, hermano, vas a perderte. Entonces, con esto presente, vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor y que el Señor pueda ayudarnos a entender mejor su palabra. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tuvimos de alabanza. Gracias por este maravilloso tiempo en el que tu iglesia te exaltó. Gracias, Señor. Nos llena mucho, Señor, pero esto es para ti, solo para ti, Señor. Te exaltamos por quién eres tú, por tu maravilloso regalo de entregar tu Hijo por nosotros. Te pedimos en este momento, Señor, que nos ayudes a abrir nuestros ojos espirituales, nos ayudes a entender la palabra para no ser engañados por la mentira, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. El texto que vamos a recorrer hoy es 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Y vamos a leerlo. Dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios, Padre, y de Cristo Jesús nuestro Señor. Tal como te rogué al salir de Macedonia que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que matan a sus padres o a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Esta es la palabra que tenemos para hoy, y para lo que le gusta anotar, esta es la estructura que vamos a estar viendo hoy mediante este pasaje. Sencilla, 2 partes nada más. La primera parte de esta estructura es el problema de la falsa enseñanza. El problema de la falsa enseñanza.
Y la segunda parte es la sana doctrina como solución. El problema de la falsa enseñanza y la sana doctrina como solución. 2 bloques. Y al recorrer estos 2 bloques nos vamos a dar cuenta de una gran verdad. Es que debemos instruirnos en la verdad o nos perderemos en la mentira. Debemos instruirnos en la verdad o nos perderemos en la mentira. Vamos a recorrer la carta. El pasaje inicia con un saludo de Pablo a Timoteo, un saludo que para los que conocen la palabra, Pablo siempre tiene esta manera de saludar, pero hay un punto relevante que encontramos allí y es que le dice a Timoteo, verdadero hijo. Pero ¿quién era este Timoteo que Pablo le decía que era su verdadero hijo? Timoteo era un joven discípulo que fue instruido desde pequeño por su abuela y su madre en la palabra de Dios. Y así como mencionaba mientras oraba por los niños, cuando tú instruyes al niño en su camino, dice la palabra, cuando es viejo no se apartará de él. Así pasó con Timoteo. La instrucción de su madre y de su abuela hizo que él se mantuviese en los caminos del Señor hasta cuando fue viejo. Y este testimonio de Timoteo hizo que Pablo en uno de sus viajes se diera cuenta de él, porque las personas le hablaron sobre Timoteo, vieron su testimonio y Pablo le agradó. Y Pablo lo tomó y dijo, vente conmigo, vámonos, vamos a hacer las cosas que tenemos que hacer. Tomó a Timoteo y se lo llevó. Y en esta relación se creó un vínculo de discipulado, en el cual Pablo instruía a Timoteo, le enseñaba lo que ya Cristo le había enseñado a Pablo. Y se creó un vínculo, un lazo tan grande, que es por eso que le dice que es un verdadero hijo. Pero él le pudo haber dicho hijo nada más, pero le dijo verdadero porque Timoteo estaba dando evidencias de que era un creyente verdadero, de que realmente había creído en lo que Cristo hizo. Así que Pablo lo instruye y le dice que por favor le deja un encargo. Y el encargo fue el problema de la falsa enseñanza que había en la iglesia de Éfeso. Y así entramos en esta primera parte. Le dijo, tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. De acuerdo a la historia, Pablo venía de estar preso en Roma y él se dirigía hacia Asia Menor. Tomó su rumbo hacia Asia Menor con Timoteo y Tito, y cuando pasaba por la ciudad de Creta, ahí dejó a Tito. Tito se quedó allí encomendado, como siendo como un delegado apostólico encomendado para cumplir una misión determinada en ese lugar. Y sigue después su camino hacia Asia Menor y llegan hasta Éfeso. Y en Éfeso, Pablo descubre que había falsas enseñanzas dentro de la congregación. Y a pesar de que Pablo amaba mucho a Timoteo y quería estar con él para arriba y para abajo, le dijo, hermano, es momento de que te quedes aquí en esta congregación y resuelvas este asunto. Te encargo que resuelvas este asunto porque hay personas que están predicando una falsa enseñanza. Y así fue como Timoteo se quedó allí. Pero esto que estaba aconteciendo en esta iglesia, Pablo lo había profetizado tiempo atrás. En Hechos, capítulo 20, versículo 29 al 30, Pablo, antes de irse de viaje, como siempre lo hacía, reunió a los ancianos de Éfeso y le advirtió lo que iba a suceder en su partida. Y le dijo, sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces, y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Es exactamente lo que estaba pasando tiempo después, y es exactamente lo que pasa hoy en día. Un falso maestro es aquella persona que cambia la palabra de Dios según sus emociones, según su intelecto, que no predica la palabra de Dios en su contexto. Él tergiversa, daña, manipula, deforma, cambia la palabra de Dios.
Eso es lo que hace un falso maestro. Y en esa época, esos falsos maestros se encargaban de decir mitos y ocuparse de la genealogía y decían, agarraban las listas de los nombres del Antiguo Testamento y sacaban un nombre de allí y contaban una historia fantabulosa y se inventaban cosas. Eran unas falsas enseñanzas que no conducían a nada, una elocuencia maravillosa, pero que no tenía la palabra de Dios presente. Hoy en día tenemos a muchos que también hacen lo mismo. Sacan versículos fuera de contexto y lo que quieren hacer es engañarte. Engañarte, pero si tú no te instruyes en la verdad, vas a permanecer en la mentira. Les traigo un ejemplo. Esto es un ejemplo de esos falsos maestros que están hoy en día presentes. A personas y pastores que promueven, por ejemplo, la prosperidad en tu vida. Hay pastores que lo único que hablan es que tú vas a ser próspero en esta tierra. Y sonarían como algo así. Queridos hermanos, estamos aquí hoy para hablarles a ustedes de la palabra de Dios. Y les aseguro que ustedes van a ser prósperos. A ustedes no les va a faltar nada y tengo cómo probárselos. Juan 14:13 dice, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. También tenemos Mateo capítulo 21-22, dice, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe la recibirán. Y también tenemos Mateo 18-19 que dice, también les digo lo siguiente, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Te meten 3 versículos, ¡pum! Y tú dices, no, yo puedo pedir lo que yo quiera. El pastor acaba de decir que si pido cualquier cosa en el nombre de Cristo, Dios la va a hacer. Es más, si yo pido y capaz Dios no me escucha, llamo a un tercero, llamo a otro hermano y vamos a orar para darle más poder a esta oración. Y oramos con mucho poder y Dios va a orar porque me lo dijo el pastor y yo voy a ser próspero. Hermano, si tú no conoces la verdad, vas a caer en eso. Vas a estar orando por una falsa prosperidad que no te va a llegar. Tienes que instruirte en la verdad o te perderás en la mentira. Hay muchos pastores que andan allá afuera predicando una falsa enseñanza. Hay otros que dicen, por ejemplo, que Dios te ama tal y como eres. La comunidad que existe por allí, que promueve ser quien tú quieras ser, esa comunidad tiene ese eslogan. Dios es amor y Dios me ama tal y como soy. Si tú le dices a una persona que Dios la ama tal y como es, que la ama siendo así, siendo un ladrón, siendo un inmoral, siendo un homosexual, si tú le dices que Dios la ama tal y como es, esa persona nunca se va a dar cuenta de lo mal que está su pecado. Esa persona nunca va a entender que su pecado merece un castigo. Esa persona nunca va a descubrir que Dios es justo y que Él va a dar a cada quien según lo que le corresponda y que el pecado merece ser castigado porque Él cree que Dios lo ama tal y como es. Juan 3:36 nos deja ver con claridad lo que le estoy hablando. Dice, los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Hermano, comentaba con el pastor y el pastor Jorge me decía, Dios no te ama tal y como eres, Dios te ama a pesar de lo que eres, que es diferente. Otros falsos maestros promueven la legalidad, promueven el cumplir cada una de las normas que están escritas aquí en la palabra de Dios y esa es su mayor preocupación. No les preocupa más nada, se enfocan siempre en lo que está ahí escrito. Y promueven que si tú no cumples esa ley, entonces vas a perder tu salvación, porque tú tienes que cumplir todo lo que está en tu palabra, en la palabra. Si lo vemos aquí en el contexto, si lo vemos aquí en lo que dice la palabra, estos falsos maestros querían ser maestros de la ley, pero no decían absolutamente nada.
Nosotros creemos que no es por obras, que no es por obras que obtenemos la salvación. Es por la fe en Cristo Jesús que somos salvos y que ahora podemos vivir para darle gloria al Padre. Dice Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es por medio de la fe en Cristo Jesús que hoy podemos decir que somos hijos de Dios. Es por su gracia, porque nosotros no merecíamos que Cristo muriera por nosotros. Nosotros merecíamos un castigo eterno, merecíamos estar en el infierno eternamente y estar aquí en la tierra separado de Dios eternamente, producto de nuestro pecado. Pero Dios, por su gracia y por su amor y por su justicia, mandó a su único Hijo y lo entregó. Y Cristo vino a este mundo en forma de hombre y nos demostró que sí se puede vivir una vida perfecta, y vivió una vida perfecta. Y al vivir esa vida perfecta, lo decidieron matar injustamente, y allí Dios en su justicia, como Él no merecía morir, le devolvió la vida. Y todo esto que hizo Cristo, esa muerte y esa resurrección, nos da la oportunidad ahora de nosotros decir: sí, hermano, yo entiendo lo que Cristo hizo por mí. Yo entiendo que Él tomó mi lugar porque eras tú el que merecía estar en esa cruz. Pero Cristo tomó la cruz por ti. Y tú, al entender esto, al entender que tomó tu lugar, te lleva a un arrepentimiento genuino, y es lo que te va a impulsar el cambio, y Dios empieza a hacer una obra en tu vida. Empieza a transformarte realmente. Eso es lo que nosotros creemos. Pero pastor, entonces, ¿para qué nos dejó la ley? Si nosotros somos salvos por medio de la fe en Cristo, ¿para qué dejó los mandamientos? Hermanos, los mandamientos y la ley no fueron entregados para condenarte. Fueron entregados para que tú te des cuenta de la gracia que necesitas para poder ser salvo, porque tú no puedes hacer nada para salvarte. Cuando tú recorres cada uno de los mandamientos y enseñanzas que nos dejó Dios en su palabra, tú te das cuenta de que humanamente no podemos alcanzarlo y necesitamos que alguien hiciera algo, y Dios lo hizo. Nunca vas a poder hacerlo, satisfacer todo lo que Dios está pidiendo por medio de su palabra. Por eso es que necesitabas un Salvador. Pero al tú creer en Cristo Jesús, ahora sí eres libre de ese pecado que te gobernaba, y ahora sí vas a poder intentar vivir para su gloria, y vas a poder vivir conforme a su voluntad, y podrás obedecer los mandamientos. Pero antes no podías. Antes eras esclavo de ese pecado. Por eso que la ley, el propósito de la ley, es demostrar lo pecador que éramos antes. Porque para el justo no sirve de nada la ley. La ley está para los transgresores, para los rebeldes, para los impíos, para los irreverentes y los profanos, los que matan a los padres y a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, los homosexuales, los secuestradores, los mentirosos, para los que hacían ustedes también está la ley. Pero ya la ley no te condena. Ya la ley no te condena. La ley te recuerda la gracia de Dios, que entregó a su Hijo para salvarte. La ley tiene ese propósito, darte cuenta de lo pecador que eres. Pero hermanos, ¿cómo podríamos entender esto? ¿Cómo podríamos entender todas estas cosas si aquí se predicara una falsa enseñanza? No podríamos hacerlo, no podríamos entenderlo. Por eso es que la sana doctrina es la solución al problema. Pero esa sana doctrina nace del Evangelio, nace de creer en esto que yo les acabo de mencionar, nace de creer en lo que Cristo hizo por ti, que murió y resucitó para perdonar tus pecados, que te llevó al arrepentimiento y que tu vida cambió. Nace de una fe genuina, como dice el pasaje. Pero esa fe viene de la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si en una congregación no se predica una sana doctrina, no hay fe, porque la palabra de Dios no está siendo predicada. Y si no hay fe, no hay salvación. ¿Se está dando cuenta de lo grave que es una falsa enseñanza? No se trata solamente
de que tenemos diferencias. Se trata de algo de vida o muerte. Y muchos pastores están allá afuera predicando una falsa enseñanza. Muchos pastores están allá afuera enriqueciéndose con los miembros de la congregación, llenando sus bolsillos. Pueden ser grandes oradores, pueden tener millones de personas en su congregación, pero su vana palabrería no está llegando a ningún lado y no va a llegar a ningún lado. Muchos podrán escucharlos y podrán salir motivados intentando cambiar su vida, pero no la van a cambiar, porque es la palabra de Dios lo que te va a cambiar. Es la palabra de Dios la que te corrige, la que te exhorta, la que te muestra el camino. No es la vana palabrería de esos pastores que con mucha elocuencia y con mucha oratoria te convencen y que te dicen también mentiras y te promueven: haz tu pacto con el Señor, ven y deposita aquí tu dinero para que sea multiplicado. Pura falsa enseñanza que no llega a ningún lado. Quieren satisfacer su ego, su orgullo y sus bolsillos. A esos falsos maestros tenemos que hacer algo. ¿Qué podríamos hacer nosotros como hijos de Dios? Ahora, ¿qué nos queda hacer, pastor? Está bien, entendemos que nos debemos instruir para no permanecer en la mentira, pero ¿qué podemos hacer? Hoy les traigo algunas cosas que podemos hacer. Lo primero que debemos hacer es identificar a esos falsos maestros. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Pero ¿cómo lo vamos a identificar? El pastor Julián me enseñó en una oportunidad que la máquina de los billetes, eso con que tú pruebas los dólares, está diseñada para identificar es el billete verdadero, el que es bueno, no el falso. Él sabe cuál es la verdad. Esa máquina sabe que ese dólar es el correcto. Y cuando venga un dólar que no es el correcto, suena. Lo mismo vamos a hacer nosotros. Nosotros tenemos que conocer la verdad. No importa cuántas falsas enseñanzas esté afuera, tú conoces la verdad. Y cuando venga alguien a predicarte algo distinto, tú dices: epa, ya va, pero la verdad es esta. Esta es la verdad. Y ya no serás como un niño. En Efesios capítulo 4, Dios está hablando de los dones que le dio a la iglesia. Y puso estos dones a disposición de la iglesia para su edificación. Y dice que cuando cada quien hace lo que tiene que hacer, la iglesia es edificada y trae como consecuencia este punto que les voy a leer. Dice Efesios 4:14: entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad. Hermanos, si no te instruyes en la verdad, permanecerás en la mentira. Si no te instruyes en la verdad, esos falsos maestros que están allá afuera van a intentar manipular tu mente y podrás caer. Y hay algo aquí súper interesante, y es que algunas falsas doctrinas o enseñanzas, esas personas que lo practican están tan preparadas, hermano. Tú hablas con un testigo de Jehová, hermano, ellos se pueden saber unos cuantos versículos, pero se lo saben. Y te conducen y te dicen: esto es esto, esto es esto, esto es esto. Y cuando tú abres los ojos, como que ya no estás celebrando un cumpleaños porque eres testigo de Jehová de repente. Porque te envuelven de una manera y tú dices: hermano, si hay algo que debemos de imitar de ellos, es su convicción de estudiar lo que ellos creen que es la verdad. Nosotros tenemos la palabra de Dios, que es nuestra verdad, y debemos instruirnos en ella para poder defenderla, para poder anunciarla a cada rincón. Para eso estamos llamados. Instrúyete en la verdad o permanecerás en la mentira. Luego que identifiques a esos falsos maestros, si estuviesen en esta congregación, porque Pablo le dijo en Hechos que esos falsos maestros iban a venir tanto de afuera como de adentro de la congregación. Cuidado con esto. Tanto de afuera como de adentro. Y dice también su palabra que los anticristos vienen de la congregación. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué haríamos nosotros si dentro de esta congregación se levanta un falso maestro? Tendríamos que hacer lo que Pablo hizo,
con Himeneo y Alejandro, que lo vamos a ver la semana que viene. Pablo expulsó a estas dos personas de la congregación porque tenemos que mantenernos lejos de los falsos maestros. Dice Romanos capítulo 16, versículo 17. Y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que ustedes se les enseñaron. Manténganse lejos de ellos. Esta expulsión de estas dos personas también me recuerda a la expulsión de aquella persona que estaba en fornicación con su madrastra. Son ciertos pecados que no podemos permitir porque contaminan a la congregación completa. Y aún más, esta falsa enseñanza que puede venir desde un púlpito, ¿cuánto más daño hace? Porque les recuerdo que si hay falsa enseñanza, no está la palabra de Dios presente. Y si no está la palabra de Dios presente, no hay fe. Y si no hay fe, no hay salvación. Si no está Cristo presente en las Escrituras, no hay salvación. Si no hay Cristo presente en la predicación, en lo que te expongo, si no hay un llamado a reflexionar, si la palabra no te conduce al arrepentimiento, entonces no hay una buena predicación. Y esta es una de las razones por la cual tú puedes cambiarte de una congregación. Al darte cuenta de que en esta congregación no se está predicando la verdadera palabra de Dios. Si tú has asistido a una congregación donde no se predica la verdadera palabra de Dios, sal corriendo, huye de ahí y pídele a Dios que te ayude a encontrar una verdadera iglesia donde se predique de manera correcta su palabra. ¿Qué más podríamos hacer, pastor? Ya identificamos a los falsos maestros, nos dimos cuenta de que si están dentro de la congregación debemos expulsarlo. El tercer consejo que tengo para ti es: no te expongas. No te expongas. Hay mucho contenido en las redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Facebook. Falsos predicadores que andan por ahí rondando. Dice 1 Corintios 15:33 que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y esto se estaba hablando en 1 Corintios porque en ese momento había algunas personas que no estaban de acuerdo que Cristo había resucitado. Estaban promoviendo eso en la iglesia. Entonces Pablo le dice: cuidado con esas malas compañías porque van a corromper las buenas costumbres que has aprendido. No te expongas, iglesia, no te expongas a falsas enseñanzas y a falsos contenidos. Hay mucho material en la red, no te expongas. Me hace acordar también a otra enseñanza del pastor Julián de la torta, la maravillosa torta de chocolate o de fresa, la torta, tu torta favorita. Imagina tu torta favorita. No sé, un tres leches. Y que la persona que la está cocinando agarra y coloca un poco de excremento. Un poquitico, vale, pero poquitico de excremento, así chiquitico. Lo coloca en la mezcla y te da una torta espectacular. ¿Ustedes se comerían esa torta? No se comerían la torta. Pero ustedes van a las redes sociales, van a Instagram, a Facebook y a YouTube y empiezan a comerse esa torta. Empiezan a escuchar a falsos maestros, a falsos predicadores, a influencers que te quieren motivar la vida. Hermano, no te expongas. No te expongas. Por último, si eres un verdadero hijo de Dios, tu deber es examinarlo todo. Examínalo todo. Porque a pesar de que yo esté aquí y que me haya tardado tiempo para preparar este sermón y tengo temor de Dios de hacerlo de la mejor manera, tu deber es examinar si yo lo que te dije aquí es correcto. Y al examinarlo todo, tú vas a retener lo que es bueno. Dice su palabra. Examínenlo todo, es una responsabilidad. La responsabilidad es mutua, es responsabilidad del pastor dar una sana doctrina, pero es responsabilidad de ustedes también instruirse, porque aquellos que no se instruyen se perderán en la mentira. Asuman la responsabilidad que Dios le dio de instruirse en su palabra, de instruirse en la verdad. Finalmente, si nosotros aplicamos estos consejos, hermanos, van a estar preparados para presentar defensa
de nuestro maravilloso evangelio que profesamos. Dice primera de Pedro 3:15, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Pero háganlo con humildad y respeto. Hermanos, debemos estar siempre preparados para dar una explicación. Si alguien te pregunta en tu colegio, si alguien te pregunta en tu universidad, si alguien te pregunta en tu trabajo, ¿estás preparado lo suficiente como para llevar a esa persona al evangelio? ¿Estás preparado suficientemente como para aconsejar a esa persona bíblicamente? ¿Estás preparado? ¿O no lo estás? O cuando te preguntan te quedas callado porque no encuentras la respuesta. Me ha pasado, o me pasó, o me puede llegar a pasar también, que me preguntaban cosas y yo no sabía qué responder, pero no sabía porque no estaba preparado. Debemos de estar preparados para dar una explicación si alguien te pregunta algo. Es nuestra responsabilidad, pero de una vez que lo aprendamos, una vez que Dios empieza a hacer una obra en nosotros y empieza a cambiarnos nuestra manera antigua de vivir y empieza a darnos convicciones de su palabra, cuídate del legalismo en tu corazón. Cuídate de tener ese orgullo de decir que tú eres dueño de la verdad, porque dice aquí la palabra que debes hacerlo, pero con humildad y respeto. Tú no vas a estar ahora yéndote por ahí achacadito a ubicar esas iglesias que no predican la verdad y decir, poco es falso maestro de aquí, los reprendo. No, hermano, no vas a hacer eso. Si tienes la oportunidad de instruirlos, lo vas a hacer con humildad y respeto. Porque recuerda dónde estabas tú antes de que no conocieras la verdad. No juzgues a las personas porque pecan diferente que tú. Instrúyete en la verdad. Hermanos, finalmente, sé que hay personas que no conocen la verdad. Si hay personas que se la pasan leyendo el horóscopo para saber qué es lo que van a hacer el día de hoy. Si hay personas que lo que hacen es seguir influencers para buscar una motivación para tu vida. Si hay personas que están arrastradas por las diversas corrientes y un día eres testigo de Jehová y otro día eres pentecostal y otro día eres adventista y otro día eres santero y otro día eres. Si tú eres una de esas personas que ha estado en casi todas esas falsas doctrinas y religiones, te quiero decir algo, la única verdad que puede salvarte es la verdad que es Cristo. Es la única verdad que puede salvarte, que puede darte paz, que puede realmente cambiar tu vida. Es Cristo Jesús, y entender primeramente lo que Él hizo por ti. Entender y reconocer que tú eres un pecador, que tu vida no está bien y que mereces un castigo. Todo aquel que se porta mal merece ser castigado. Si tú eres un pecador y tenemos un Dios que es un Dios justo, entonces tú mereces un castigo, hermano. Pero ese castigo que tú merecías, lo pagó Cristo en la cruz. Cristo se encargó de saldar tu deuda, de morir por ti y resucitar para salvarte. Si crees en esto, por fe, porque no lo viste, pero tienes la convicción de que esto sí fue lo que pasó, tienes la certeza, aunque no lo hayas visto, estás convencido de que Cristo murió por ti, y esto te conduce a un arrepentimiento. Hermanos, entonces arrepiéntete y reconoce ante Dios que tú no ibas a poder solo salir de todo este problema. No importa que tan grande sea tu pecado, entrégaselo a Dios y reconoce lo pecador que eres y pídele perdón. Y reconoce que por medio de Cristo que puedes llegar a ser salvo, por medio de la fe en Cristo. Entiende que no te merecías que Cristo muriera por ti. Fue por gracia, fue por su amor. Al reconocer esto, si tú eres una de esas personas, vas a encontrar un nuevo camino. Y es el camino que Dios tenía diseñado para ti. Ya no vas a seguir intentando buscar otras cosas, porque estarás en el camino correcto, estarás en la verdad y Dios va a cambiar tu vida.
y vas a ser una persona diferente para su gloria, porque Él va a comenzar una obra en ti y no la va a terminar hasta el día que Él venga. Cuidémonos de las falsas enseñanzas que conducen a la muerte y tratemos siempre promover la sana doctrina que nos lleva a la vida. La falsa enseñanza produce división, la sana doctrina une. La falsa enseñanza promueve exaltar a los hombres. La sana doctrina te conduce a Dios, te conduce a Cristo. La sana doctrina es lo que estamos llamados a predicar y ustedes a investigar. Porque si no te instruyes en la verdad, vas a caer en la mentira. Porque el que no sabe es como el que no ve.